Marian, bienvenida a Atraparibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Oye, quinto libro o séptimo libro, según se mire. Y en este, Tu cerebro tiene hambre, en él desgranas 5 grandes cambios que cualquiera puede llevar a cabo para perder grasa y ganar salud. Pero eso sí, especificas, los que anden en busca de milagros y carezcan de paciencia, que se abstengan. Bueno, es que no hay atajos. No hay atajos para nada en la vida y para la pérdida de peso, la pérdida de grasa tampoco. De hecho, buscar los atajos nos lleva a la frustración, entonces ha llegado la hora de decir, mira, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas y aunque duela un poco y no sea lo que la gente quiere escuchar, pero como deben hacerse las cosas según la ciencia. Tenemos como algo más de 300 páginas, una estructura pues repleta de subapartados y recursos gráficos y hablas de todo, de nutrición, de divulgación, de ciencia, de medicina, de autoayuda, envejecimiento, salud. ¿Te dejas algo? ¿Los genes se te han olvidado? También. Que hablaremos y las de ellos. etiquetas de supermercados, la contaminación, todo. O sea, hemos intentado que fuera un libro 360 porque realmente la única manera de abordar el problema de la obesidad y del sobrepeso es 360, no se puede quedar un cabo suelto. ¿Y qué podemos hacer frente al hambre? Porque, por ejemplo, eso lo dejas claro, ¿no? Los diferentes tipos de hambre. Tenemos un repóquer de hambre, hay 5 tipos de hambre. El hambre, que es el hambre, pues el de la hora de comer o el de la hora de cenar, cuando baja los depósitos y desde el estómago se libera una hormona que es la grelina, que le dice a tu cerebro, Marian, en mi caso, ha llegado la hora de comer, y luego al ratito de estar comiendo los adipocitos, que son unas células muy simpáticas, yo llevo siempre adipocitos encima, son digamos como unos emojis, como unas pelotitas antiestrés, porque son simpáticas, son muy monas y te dicen, oye, desde la célula grasa, que no le hacemos ni caso a la célula grasa, es la que manda la señal de saciedad. Y ese es el hambre en un mundo perfecto, ¿no? Hormona del hambre, hormona de la saciedad, hay varias, ¿no? Pero bueno, por simplificar. Pero luego tenemos el hambre emocional, el hambre del estrés, el hambre de llego tarde, el hambre de abro el correo electrónico, tengo un montón de mails, el hambre de he discutido, tengo ansiedad, o el hambre de estoy aburrido y necesito dopamina, ¿no? O yo me lo merezco, ¿no? Bueno, es que eso es todo, es ese hambre hedónica de yo me lo merezco porque, oye, hoy es que me han dado un premio, o hoy me ha ido súper bien, voy a abrirme una cerveza y unas patatas fritas, o vaya día de mierda, con perdón, he tenido, también me lo merezco, más que nunca, ahora yo me merezco unas patatas fritas con mi cerveza, ¿no? El hambre es un refugio, digamos, el hambre, la comida es un refugio, muchas veces lo vemos como tal, porque nos genera sensaciones placenteras, ¿no? Nos genera esa dopamina, que es el neurotransmisor, digamos, del placer o del deseo, ¿no? De la anticipación del placer. Y ese hambre emocional, el problema es que está en nuestro mundo unido a otro que es el hambre ambiental, que es el hambre culo veo, culo quiero. Tú te estás comiendo una palmera de chocolate y yo quiero comerme esa palmera de chocolate que ni se me había ocurrido, pero ya estoy pensando en la palmera de chocolate y también me apetece. O si paso por delante de una panadería y huele a pan, ese hambre ambiental, ¿no? O sea, ya hablamos del hambre, del hambre emocional, del hambre ambiental, del hambre Dragon Khan, que es el hambre de como azúcar, cualquier alimento azucarado. Yo estaba comiendo ahora, han pedido unas 1000 hojas y si yo le meto la cuchara en las 1000 hojas, ¿no? Porque me apetece, se produce un pico de insulina, ¿no? Cuando comemos los hidratos de carbono y concretamente los hidratos de carbono simples, el azúcar, hace que se dispare la insulina. Esa hormona cuando cae, yo lo llamo el Dragon Khan porque es como una montaña rusa, cae, pero tu cuerpo busca el equilibrio y para volver al equilibrio y subir necesita más azúcar. Si tomamos más azúcar volvemos a subir, sube el pico de insulina, vuelve a bajar. Y así los estudios dicen que podemos seguir en ese bucle infinito durante el día, comiendo hasta 300 kilocalorías más para llegar al equilibrio de esa montaña que sube y baja, y eso al año pueden ser unos 9 kilos, ¿no? O sea, que no es para despreciar ese tipo de hambre generada por el azúcar. Y por último, el hambre ambiental, que es cuando tenemos, o sea, el hambre hormonal, que es cuando tenemos muchos adipocitos y que están apretujados unos con otros porque nos hemos pasado, hemos comido más de la cuenta, la energía se almacena en forma de grasa, los adipocitos no caben en el Michelin, se apretujan, no respiran bien porque entre medias pasa la sangre, pero no les llega bien el oxígeno como en un concierto cuando hay mucha gente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que te mareas, ¿no? Y el adipocito también se marea, no manda señal de saciedad y entonces las personas con obesidad tienen menos saciedad y tienen más hambre. Con lo cual tenemos esos 5 tipos de hambre, el hambre fisiológica, que es el hambre, pero luego el hambre del estrés, el hambre emocional, el hambre ambiental, el hambre Dragon Khan y el hambre de la obesidad, ese hambre hormonal que hace que cuando alguien dice, bueno, es que el que no adelgaza es porque no quiere, es que no tiene fuerza de voluntad, es que no sabes la cantidad de mecanismos, de hormonas, de neurotransmisores que le envían señales como si no hubiera comido en 2 días.
su cerebro tiene hambre. Y si nuestro cerebro tiene hambre, nosotros vamos a comer, pero no porque seamos unos gochos, sino porque realmente tenemos esas sensaciones. Es muy difícil controlarlo cuando no se conoce qué es lo que está pasando dentro. Y Marian, algo que me ha resultado muy interesante es cuando hablas de los hackeadores del hambre, de los fármacos. Sí, mira, el que llevo yo en la camiseta, aquí, este emoji simboliza la incretina. Las incretinas son estas hormonas que se segregan en el aparato digestivo, como la leptina de la que hablábamos cuando estamos saciados. Entonces, ¿qué ocurre en las personas que tienen obesidad y que tienen ese mecanismo de la saciedad, digamos, estropeado porque tienen más hambre, ¿no? Bueno, pues podemos hackear su hambre inyectando hormonas, como las hormonas incretinas, son análogos de esas hormonas, o sea, se parecen mucho, digamos que en el cerebro encajan en los mismos receptores donde llegaría la hormona de la saciedad. Entonces, no hemos comido, pero inyectamos la hormona que nos provoca la saciedad. Yo lo llamo en el libro los fármacos que actúan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? O sea, en el nombre del Padre en el cerebro porque bloquean la saciedad, del Hijo en el páncreas porque segregan insulina, por eso son fármacos que se utilizaban inicialmente para diabetes tipo 2 y se siguen usando también, pero se vio que como efecto secundario se perdía peso. Y luego también en el estómago, en el Espíritu Santo, haces así, y en el estómago, ¿qué ocurre? Pues que retrasan el vaciamiento gástrico. Es decir, si tengo más tiempo la comida en el estómago, voy a tener más sensación de plenitud, más sensación de saciedad y no quiero comer más. Entonces, ¿cuál es el problema de estos fármacos hackeadores del hambre? Pues que tienen que ser para personas con obesidad bajo prescripción médica y acompañados de pautas de alimentación y ejercicio físico. Porque si no, cuando dejamos de usarlos, nuestro cerebro vuelve a tener hambre. Si no tenemos pautas de ejercicio físico ni tenemos pautas de alimentación, vamos a recuperar el peso muy rápido. Oye, has hablado de los adipocitos, también comentas y explicas que hay dos tipos, el blanco y el marrón, y que este último es el que quema grasas, ¿no? Realmente. Sí, hay una palabrota, que son las mitocondrias, que son unos orgánulos que tienen los adipocitos, y esos orgánulos son como calderas, ¿no? Como si fuera una estufa que quemas la energía. Claro, si tú tienes más estufas, quemas más energía. Bueno, pues el adipocito marrón tiene más mitocondrias, por eso es marrón, porque como un dálmata que tiene más manchas se vuelve más oscuro, ¿no? Quema más energía y entonces realmente vas a perder más calorías, ¿no? Vas a gastar más energía si tienes más adipocitos marrones. ¿Qué pasa? Pues que esos adipocitos marrones hay que ganárselos. Cuando nacemos tenemos una serie de adipocitos marrones para, digamos, mantener el calor del cuerpo, en la escápula, en algunas zonas concretas, los bebés, pero si queremos transformar los adipocitos blancos, el tejido adiposo blanco, en marrón, tenemos que hacerlo mediante el ejercicio físico o mediante el frío. Y esto es súper importante, ¿no? Porque el ejercicio físico, que sabemos que sirve para muchas cosas, no sabemos hasta qué punto es importante. En este caso, es capaz de hacer que los adipocitos tengan más mitocondrias. Esto es súper interesante. También el frío. El frío no significa estar a menos 3 grados, no sobrevivir a Laponia, sino bajar el termostato de 25 a 19 grados, simplemente eso, de constante, hace que el ambiente sea menos obesogénico, ¿no? Entonces, bueno, pues otras alternativas pueden ser fármacos para transformar adipocitos blancos en marrones, pero todavía no están ni aprobados, se están investigando, ¿no? O sea, no sabemos si con fármacos, si con alimentación, pero sí que sabemos que el ejercicio físico y sí que sabemos que el frío es capaz de transformar un tejido en otro. Entonces son muchas variables. Y como tocas tantísimos temas en el libro, la microbiota no podía faltar, que es el eje intestino-cerebro-músculo, pero ¿qué es el famoso SIBO? El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y es una patología de la que se hablaba muy poco hasta hace 2 días y que consiste en que las bacterias crecen en una parte del intestino delgado donde no toca, ¿no? O sea, en vez de crecer en el intestino grueso, en la zona final donde está la microbiota, digamos que se quedan un poquito antes. Es como un río en el que el agua no fluye del todo y se queda ahí estancada. Cuando el agua se queda estancada en una parte del río, ¿qué ocurre? Hay un sobrecrecimiento, ¿no? O sea, no fluye la cosa con claridad. Esas bacterias que crecen donde no tocan se comen los alimentos que aparecen por el tubo digestivo, los digieren y generan unos gases, como si fueran unos pedetes de bacteria. O sea, la microbiota de las bacterias se comen la comida y digamos que se tiran unos gases, unos pedetes,
pero donde no toca, en vez del intestino grueso, en el intestino delgado. Y eso genera una distensión, una flatulencia, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo en el libro hablo de cómo abordar este tema, porque para los especialistas en aparato digestivo es difícil distinguir si una persona tiene SIBO o si tiene otro tipo de enfermedades intestinales, con lo cual esta moda de me hago un test que pido por internet y yo me autodiagnostico no tiene ningún sentido, porque a los propios profesionales les cuesta y hay muchos factores, ¿no?, que tener en cuenta. Y además el SIBO solo se cura con antibióticos. Lo que pasa es que no siempre es el momento de dar los antibióticos, igual hay que hacer un tratamiento primero higiénico-dietético, de estilo de vida, y después, cuando la microbiota esté preparada, utilizar los antibióticos. Entonces, algo tan complejo, el SIBO, para diagnosticar y para tratar, que se toma tan a la ligera, que ahora parece que la gente está encantada de tener SIBO, porque parece el... Bueno, todos mis problemas son el SIBO, o eso es el nuevo, pues me pesan los huesos, o algo así. Y sin embargo, claro que es un problema que hay que diagnosticar y que tratar, pero quizá por ese nombre simpático que tiene, y por el hecho de echarle la culpa a las bacterias, hay mucha gente más predispuesta a tener esto que a tener una colitis ulcerosa, ¿no? Total. Al final resulta muy entendible cuando pones ese Partenón, ¿no?, tu particular Partenón, y conocemos las diferentes partes. Y nos hablas, por ejemplo, de la dieta, ¿no?, de dónde viene esa palabra del griego y del romano. La dieta, que es muy difícil hacerla, nos planteas un semáforo de las dietas. A mí me ha encantado eso, porque queda muy claro para cualquiera. Sí, es un poco meterme en charcos donde no me llaman, pero me pareció una manera bastante gráfica. Y además en el libro está toda la parte rosa del libro, toda la parte central es la parte dedicada al semáforo de las dietas. Entonces, ¿tienes preferencias? ¿No? ¿La mediterránea, no? ¿Nos aconsejas? Claro, al final la roja es clara, porque las rojas son esas dietas detox o dietas monotemáticas de la alcachofa, de la piña, o las dietas súper restrictivas con muy pocas calorías, que son muy agresivas. El ámbar son las dietas de moda, la dieta keto y la dieta el ayuno intermitente, que están en ámbar porque, como un semáforo en ámbar, ¿no?, puedes cruzar, pero con cuidado, con precaución, con asesoramiento de un nutricionista, ¿no?, con conocimientos sobre lo que haces, sabiendo si es para ti o no. Y en la verde sí es la preferencia de una dieta mediterránea 2.0, y digo 2.0 porque ya no tenemos las harinas refinadas en la base, sino las frutas y las verduras, las cereales son integrales. Es como el Ministerio de Consumo en 2022 ha planteado la dieta mediterránea, o sea, no es un invento mío, sí se plantea esa dieta mediterránea más adaptada a los tiempos, más similar al plato de Harvard, que también está señalado en el libro, esa mitad de frutas y hortalizas, ese cuarto de cereales integrales, ese cuarto de proteína, pero saludable, ¿no?, que viene del pescado, que viene de los legumbres, de los frutos secos, de las aves, de los huevos. Entonces sí que esa dieta mediterránea, o esa dieta atlántica, que también la dieta del norte de Portugal y Galicia es interesante, o la dieta de los suecos, que es el Find Your Way, que a mí me gusta mucho, ¿no?, el encuentra tu camino, porque simplemente te dice qué alimentos tienes que comer más, qué alimentos tienes que comer menos y qué alimentos tienes que sustituir unos por otros, ¿no? Ya no es ni pirámides, ni círculos, ni es como más de esto, menos de esto, cambia esto por esto. O sea, no es tan complicado realmente, pero hay que ponerle cabeza. Y Marian, la restricción calórica no es el elixir de la eterna juventud, ¿no? Es realmente lo que ha demostrado que tiene más evidencia la restricción calórica a la hora de perder grasa, ¿no? O sea, digamos que si hay una clave, cuando dicen una dieta, la dieta tal, el método tal, todos los métodos y todas las dietas que funcionan para perder grasa son porque hay restricción calórica. Y lo que sí que se ha visto es que hay, digamos, poblaciones en el mundo donde hay más longevidad y tienen en común que ingieren menos calorías de media que otras poblaciones. O sea, no significa que se mueran de hambre, pero sí que es verdad que tu cuerpo puede volverse más eficiente y con menos ingesta calórica realizar las mismas funciones. Y esto es interesante porque ocurre, pues por ejemplo, se ha visto en los japoneses de la isla de Okinawa, y en otras poblaciones en las que, bueno, pues al ingerir menos alimentos hay menos procesos de oxidación y puede ser interesante. Esto no debe obsesionarnos en absoluto, porque los trastornos de la conducta alimentaria están ahí, no estamos hablando de dejar de comer, pero sí que es cierto que la obesidad se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años y no es una decisión individual de cada uno. Es que vivimos en un entorno en el que estamos comiendo de sobreabundancia, en el que tenemos alimentos más disponibles, a todas horas, más palatables, baratos para comer mal, y encima nos movemos menos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque cualquiera que te diga que un método para perder grasa funciona
lo que funciona es la restricción calórica. Y la hora de las comidas dices que es muy importante. Sí, el típico refrán, ¿no?, de desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo, tiene mucho de razón. Es verdad que hay una variabilidad individual grande entre unas personas y otras, pero sí que es cierto que en general las horas, digamos, nocturnas, ¿no?, se aconseja que las comidas sean, bueno, pues más ligeras, ¿no?, y que el grueso de la concentración de la comida esté más en las horas del día. Vamos a ir terminando, pero no quiero olvidarme de las superquinas. Hombre, por supuesto, mis amigas. Las superquinas son la manera en la que yo llamo a las mioquinas y exerquinas, que son las moléculas del movimiento que se generan cuando uno hace ejercicio, y especialmente ejercicio de fuerza. Son lo llaman la polipíldora natural, o sea, son unos compuestos que si se pudieran vender en farmacias, pues habría colas enormes, porque se ha demostrado que tienen beneficios para la hipertensión, para la diabetes, para enfermedades cardiovasculares, por encima de muchos fármacos a determinados niveles. Pero claro, no se pueden comprar, hay que ganárselas. Las superquinas se ganan haciendo ejercicio y ejercitando el músculo, ¿no? ¿Y cómo ejercitamos el músculo? Pues con los ejercicios de fuerza, que en el libro yo los he llamado el tris-tras, el cucu-tras, que son ejercicios para hacer en 10 minutos, 10-15 minutos en casa, pues 4 o 5 días por semana, y que realmente hay evidencia de que haciendo estos ejercicios, que además están explicados, cómo hacerse las sentadillas, cómo hacer el press de hombros, cómo hacer las zancadas, cómo hacer las flexiones para nivel principiante, para nivel más avanzado. La ciencia nos dice que si hacemos estos ejercicios 10-15 minutos, unos 5 días a la semana, hay evidencia de los beneficios metabólicos que hay, a nivel cardiovascular, a nivel de glucemia. Sobre todo cuando no se hace nada, de nada a algo, la diferencia es abismal. Y además es una trampa, porque tú empiezas haciendo el tris, ¿no?, que es tren inferior, tren superior en un tris, en 10 minutos, pero a medida que vas mejorando, y se mejora relativamente rápido si lo haces con frecuencia, tu cuerpo te va a pedir 12 minutos, te va a pedir 15 minutos, te va a pedir empezar con pesas muy pequeñas, pero luego te va a pedir más. Esos compuestos, esas superquinas, tienen poderes en distintas zonas hablabas del eje intestino-cerebro-músculo, ¿no? Pues por un lado en el intestino afectan a las bacterias buenas, mejoran, son antiinflamatorias, incluso a las bacterias que son capaces de generar compuestos para la saciedad, el butirato, eso en el intestino, músculo-intestino, pero también cerebro, porque esas superquinas cuando llegan al cerebro son capaces de generar procesos de neurogénesis, es decir, de crear neuronas, de crear más neuronas, de que tengamos más plasticidad neuronal, es decir, tengamos más memoria, es decir, esas superquinas nos hacen más listos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos el músculo conectado con la microbiota, conectado a su vez con la mente, y las personas mayores deberían hacer más ejercicio de fuerza. Tendemos a fragilizarlas y decir, no, que se quede sentadito, que no se rompa, no. Si se queda sentadito haciendo sopas de letras, es cuando si se cae tendrá un problema, ¿no? O sea, hay que ejercitar el músculo, porque ejercitando el músculo ejercitamos el hueso, también se hace más fuerte. Por último, la genética, que antes lo comentabas, hablas también de los test nutrigenéticos. Sí, la genética afecta entre un 40 y un 70%. Hay una cuestión importante que es la epigenética, ¿no?, que es cómo el entorno afecta a nuestros genes. O sea, los genes cargan la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo, con lo cual es como cuando tú plantas un girasol, plantas esa semilla, puede crecer más o menos en función de si hay sequía, si llegan los pajaritos, se comen las ramas, cómo esté el suelo. O sea, es decir, hay factores que van a afectar sobre esto. Los test nutrigenéticos hay que diferenciarlos de los test de sensibilidad alimentaria o de test de intolerancia alimentaria, que es lo que la gente suele hacerse. Se ven anunciados en la calle, cuestan entre 50 y 200 euros y te dicen básicamente pues, que te engordan cosas como el ajo o que el tomate. Estamos encantados de que nos digan que nuestro problema es que nos engorda el ajo. La realidad es que si nos metemos en las webs de las sociedades científicas de alergología, españolas, europeas, tienen un manifiesto claro sobre que estos test no tienen evidencia ninguna, estos test de sensibilidad alimentaria, sobre que los alimentos engorden o no. Una cosa es un test de intolerancia a la lactosa o de intolerancia a la fructosa, que por supuesto existe, y otra cosa es que a alguien le digan que es intolerante al aguacate. No hay ninguna evidencia de que eso sea así. Y sin embargo sí que la hay de test nutrigenéticos que te pueden decir, según tus genes, qué predisposición tienes a tener más obesidad o menos, a tener más hipertensión o menos, pero no te van a dar la receta mágica, no te van a decir que dejes de comer plátano, porque el plátano no es el problema. El problema es que tú tienes esa predisposición y tendrás que hacer unos hábitos 360. ¿Que tienes más predisposición a osteoporosis? Ese test nutrigenético
te va a dar la pista para que a lo mejor fortalezcas, ¿no? Tu alimentación con calcio, con vitamina D o tomando el sol de la manera adecuada. Pero no te va a decir que comiendo un alimento, dejando un alimento, vas a dejar de tener o vas a tener osteoporosis, ¿no? Que es lo que queremos. Pues Mari, muchísimas gracias por este manual de supervivencia para la vida moderna, que es Tu cerebro tiene hambre. Un placer. Gracias a vosotros.